Hola a todos, espero que ustedes se encuentren muy bien. Soy Hani y les doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy vas a aprender combinaciones de teclas en Excel. Las combinaciones de tecla consisten en el uso de una o más teclas que ejecutan una acción definida previamente por el programador de un software. Por lo general, las personas utilizan el teclado y el mouse para trabajar en una aplicación. Al usar el atajo de teclado solo se usan las teclas, por lo cual ahorras tiempo. En el teclado tenemos las flechas de navegación. Estas flechas permiten desplazarse en la dirección que indican. Para hacerlo más entendible, realizaré algunos ejemplos prácticos de combinaciones de teclas. Aquí figura una tabla de pacientes. Usaremos algunos atajos de teclados usando esta tabla como ejemplo. Nos ubicaremos en este lugar de la tabla. Ahora, si presiono la tecla Control más la flecha que indica a la derecha, como puedes observar, se posicionó en el extremo derecho de la tabla. Si presiono la tecla Control y la flecha izquierda, ahora el cursor se ubica en el extremo izquierdo de la tabla. Si presiono la tecla Control más la flecha apuntando hacia arriba, ¿en qué dirección piensas que se posicionará? Si respondiste arriba en la tabla, te felicito, ya lo tienes. Si no acertaste, bueno, no pasa nada, te explico de nuevo. Al usar la tecla Control más las flechas, flecha hacia arriba o hacia abajo o a la derecha o izquierda, lo que va a suceder es que el cursor se moverá a los extremos de esta tabla, pero a los extremos según la flecha que presiones, o sea, en la dirección que estés presionando. Por ejemplo, presiono la tecla Control y sin soltarla, es decir, mantengo presionada, ahora presiono la tecla con la flecha de navegación que apunta hacia abajo, lo que hará es que el cursor se irá al extremo inferior. Ahora que ya lo tienes, espero que lo coloques en práctica, ya que esa es la mejor forma de aprender, el aprender haciendo. En fin, continuemos. Ahora vamos a usar la tecla Shift o mayúscula. Esto depende de la región en la que estés ubicado. Si presiono la tecla Shift más la flecha hacia la derecha, fíjate que selecciona la celda que está a la derecha. Si vuelvo a presionar la tecla con la flecha a la derecha, se mantienen seleccionadas las celdas anteriores, pero agrega otra celda a la derecha. Y así puedo seguir seleccionando más celdas. Entonces, la tecla Shift más las teclas de la flecha de navegación lo que harán es seleccionar las celdas en la dirección que apunta la flecha que tú presionas. Ahora usaremos la tecla Control más la tecla Shift y las flechas. Por ejemplo, voy a presionar la tecla Control más Shift más la flecha que apunta a la derecha y si te fijas, selecciono rápidamente toda la fila hacia la derecha. Ahora, sin soltar la tecla Control y la tecla Shift, presionaré la tecla con la flecha con dirección hacia abajo. Y como puedes ver, seleccionó todas las celdas de mi tabla y lo hizo súper rápido. Es genial, ya que ahorras bastante tiempo. Otra abreviación de teclado es la tecla Control más la tecla C. Lo que hace es copiar y con la tecla Control más la tecla V pegas lo que copiaste en el lugar que tú le indiques. La tecla Control más la tecla D de dedo copia los datos desde izquierda a la derecha. Si te arrepientes de lo que hiciste, presionando la combinación de teclas Control más la tecla Z, regresas atrás, eliminando el último movimiento que hiciste. En realidad lo que hace Control Z es deshacer el último movimiento efectuado. Con la tecla Control más la tecla E, seleccionas todo lo que está en tu hoja, pero si seleccionas una celda de tu tabla, por ejemplo, acá vamos a colocar el cursor en una celda de nuestra tabla, entonces ahora presionas la tecla Control más E, selecciona toda tu tabla completa. ¿Te fijaste qué rápido fue? No tomó casi nada de tiempo. Aprovechando que tenemos la tabla seleccionada, ahora le vamos a dar un formato a esta tabla y esto lo haremos presionando la tecla Control T. Presionamos aceptar en el cuadro de diálogo y como pueden observar cambió el formato de la tabla. Lo que hace Control T es que te crea una tabla y le da el formato. También puedes observar que ya no es igual a la tabla que tenemos arriba. Incluso te da la opción para cambiar el diseño y agregó filtros.
Ahora, si seleccionamos una celda con datos y presionamos la tecla Control más la tecla N de niño, lo que hacemos es aplicar el formato de negrita al texto. Bien, y así existen muchas combinaciones de teclados que nos pueden facilitar la vida ahorrándonos tiempo en nuestras tareas a diario. Por esta misma razón, aquí les dejaré una tabla que contiene algunos métodos abreviados. Ustedes pueden observar que figura la combinación de atajos de teclado, es decir, las teclas que deben usar, y al lado se encuentra la descripción con el resultado que obtendrán de esta combinación. Solo tienes que colocar pausa al video, haces una captura de pantalla y luego solo queda que pruebes y veas los resultados por ti mismo. Bueno, déjame saber en los comentarios si conocías estos atajos de teclados, cuáles son los que usas frecuentemente, y si no sabías qué son los atajos de teclado, pues ahora ya lo sabes. Bien, si te ha gustado lo que has visto en este video, te agradecería de antemano que le dieras clic en el botón me gusta. Recuerda que la forma en que tú puedes ayudarme es compartiendo mis videos. En caso de que tengas alguna duda o quieras hacer sugerencias, por favor házmelas saber en los comentarios. Con mucho gusto leeré y responderé. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Te envío un gran abrazo a la distancia, muchas gracias por tu tiempo y atención prestada. Yo me despido. Suscríbete, es gratis. Bye.